La segunda parte de nuestra presentación. Es un gusto invitar a Jaime Velázquez, traductor, magíster en investigación psicoanalítica, docente investigador en áreas de humanidades tales como psicoanálisis, traductología, lingüística, psicolingüística, literatura, redacción, corrección de estilo y cine. Jaime Velázquez, actualmente profesor de la Universidad de Antioquia y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes ACTI, compartirá con nosotros su percepción acerca del impacto de traducción en la calidad de la edición académica. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno. Entonces, muchas gracias por la presentación. Como acabaron de mencionar, soy actualmente el vicepresidente de la ACTI, la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. La ACTI está adscrita, es miembro de la FIT, que es la Federación Internacional de Traductores. También me desempeño como docente en el pregrado en traducción de la Universidad de Antioquia, que hay que decirlo, es el único pregrado en traducción que existe en Colombia. Y también soy el tallerista del taller de traducción literaria Antoine Berman. El mes pasado en la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, lanzamos un libro de poesía que tradujimos, Arbolarium, de poesía dedicada a los árboles por poetas de todos los 5 continentes. Muchas gracias por la invitación, por la acogida a la Universidad Católica Luis Amigó, la organización también junto con Journals and Authors, la invitación que me hicieron para conversar con ustedes este momento. Antes de empezar, quiero decir algo públicamente. Quería aprovechar este espacio para mencionar Journals and Authors, felicitarlos por el evento, pero desde el ámbito que me compete de la traducción, quiero decirlo públicamente, es una empresa que reconoce la importancia y el papel del traductor profesional en la edición académica, lo respeta, respeta ese papel, respeta ese trabajo, para decirlo en plata blanca, paga tarifas justas y de lo mejor en muy poco tiempo. El traductor entrega su producto, su traducción, y pasan días para recibir el pago, no como en otros casos, como en España, por ejemplo, que se demoran hasta 3 meses. Entonces quería hacer ese reconocimiento público a Journals and Authors. Empezamos. La definición más elemental que hay de traducción la tomo de la norma ISO 17100, la norma internacional. Simplemente la traducción es verter el contenido de la lengua de origen al contenido de la lengua de destino en forma escrita. Así de sencillo. Existe una disciplina más bien nueva, surge apenas en los años 80 de ahorita el siglo XX, que es la traductología. Y en traductología uno puede encontrar mucha bibliografía, muchos autores que han hablado de traducción, pero esta definición de la norma ISO en este par de líneas es bastante concisa y precisa sobre lo que es la traducción. Para mencionar algo rápidamente, el campo de la traducción, podríamos decir, es un campo bastante amplio,
donde yo podría mencionar como 4 grandes ramas en ese campo amplísimo de la traducción. Como para que se hagan una idea, una gran rama de la traducción se conoce como la localización y es todo lo que tiene que ver con la traducción de videojuegos o la traducción de software, toda esa traducción del ámbito tecnológico. Habría una segunda rama de la traducción o de este campo de la traducción que se conoce como la interpretación. Por ejemplo, cuando más temprano tuvimos la presencia de la ponente, cuando se hacía la pregunta en inglés, teníamos una intérprete que le hacía la pregunta en inglés a la ponente. Ese tipo de interpretación, que se llama consecutiva, porque va después de que la persona habla en su lengua y luego se hace la interpretación respectiva. En la interpretación de conferencias, de pronto ustedes han tenido la oportunidad de asistir cuando tienen los audífonos, esa es una interpretación simultánea o como la que se usa en la ONU. También habría otro tipo que se llama traducción a la vista y es que el traductor va leyendo el texto en inglés, por ejemplo, y lo va traduciendo oralmente al español. Y hay otra forma de la interpretación que sería el susurro, y es que simplemente hay alguien en el público que habla la otra lengua y entonces el intérprete se sienta al lado y le va susurrando la interpretación de lo que el ponente está exponiendo. Esa sería otra gran rama de ese campo de la traducción. Un tercer campo una tercera rama de ese campo sería la traducción audiovisual, y es lo que con eso sí estamos todos muy familiarizados cuando vemos una película que tiene subtítulos en español o que está doblada en español. Entonces está el subtitulaje, está el doblaje, esa es otra rama, y también estaría en traducción audiovisual el asunto de la audiodescripción, por ejemplo, para la población invidente, o el closed caption para la población sorda, etc. Llevamos 3 ramas en ese gran campo de la traducción: localización, interpretación, traducción audiovisual, y una cuarta rama sería ya la traducción propiamente dicha, que es la que entra en esta definición: verter el contenido de la lengua de origen al contenido de la lengua de destino en forma escrita. Por eso se diferencia de las 3 anteriores. Y aquí entonces habría que diferenciar también varias subramas de la traducción. Por un lado tendríamos la traducción literaria, eso es un asunto completamente diferente. Estaría la novela, el cuento, todo lo que es relato, poesía, ensayo. Tendríamos la traducción de textos especializados, académicos, donde podemos diferenciar textos científicos, textos técnicos, textos jurídicos y textos de las ciencias sociales y humanas. Entonces, la edición académica entraría dentro de ese gran espectro de lo que sería la traducción, en esa rama específica que acabé de mencionar, de la traducción de textos especializados. Hace poco, apenas la semana pasada, los amigos de Journals and Authors publicaron esta imagen en sus redes: 5 ventajas de hacer una revisión o traducción profesional antes de presentar su manuscrito. ¿Sí? Entonces aprovecho que lo publicaron y lo tomo de ellos mismos. Bueno, lastimosamente no se ve muy bien cuáles son las 5 ventajas que ellos mencionan. Entonces, bien, tenemos evitar el descrédito por una mala traducción o una mala redacción, evitar que se rechace el manuscrito a las revistas a las que se envía. ¿Sí? Bien, tenemos diferentes, facilitar la lectura para los revisores también, facilitar la comprensión ya por parte del público que recibe el texto, mejorar la comunicación
y por supuesto el hecho de compartir el conocimiento. Entonces, muy acertado lo que menciona Journals and Authors de la necesidad de que los textos que se envían a las revistas académicas sean textos que ojalá siempre pasen por un proceso de corrección de estilo. Hay diferentes circunstancias por las cuales el texto necesita corrección de estilo. Puede ser simple y llanamente que el autor no tenga mucha experiencia en la competencia escritural, que no esté acostumbrado a escribir y menos escribir textos científicos, o que se le pasen algunos errores, algunas cosas de manera inconsciente. Es importante la corrección de estilo y la traducción profesional, por lo que ellos mencionan, pero también por lo que quiero entonces comentarles enseguida sobre lo que tiene que ver con las competencias de un traductor profesional. Empiezo mostrando esta imagen. Es una imagen muy común en nuestras universidades o en muchos lugares. Esta foto la tomé en una cartelera en la Universidad de Antioquia hace poco, recientemente, donde alguien dice: se ofrece servicio de traducción inglés-español no oficial para nivel de pregrado o maestría, 50 pesos por palabra. Entonces, para respaldar esta persona, para respaldar su supuesta idoneidad para ofrecer sus servicios de traducción, pone la fotocopia del certificado del examen de certificación internacional en inglés, IELTS, y en el certificado se ve que tiene un nivel C1, en inglés, que es un nivel bastante alto, y entonces él pone esa copia como respaldo a que eso es suficiente para ofrecer sus servicios de traducción. Quise poner esta imagen porque de una vez quiero decirles el hecho de que uno tenga una muy buena competencia lingüística en una lengua, eso no hace a un traductor profesional. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. De hecho, mirando el anuncio uno ya sospecha. Inglés-español no debería llevar mayúsculas iniciales, maestría y pregrado no debería llevar mayúsculas iniciales. Ustedes que son editores saben, por ejemplo, que 25.000 no se escribe así, ¿sí? Bueno, borré los dos últimos números del WhatsApp para que mantengamos su anonimato. Él está ofreciendo este servicio. Lo otro que ya sería bastante sospechoso, la tarifa, 50 pesos colombianos por palabra, que equivale a menos de 2 centavos de dólar, como 1,5 centavos. En Estados Unidos el promedio que se está pagando por palabra de traducción inglés-español es de 12 centavos de dólar. En Europa es de 10 céntimos de euro. En el caso colombiano y latinoamericano estamos más o menos entre 6 y 7 centavos de dólar por palabra, traducción inglés-español. Ahora mencionamos un poco más el asunto de las tarifas. Entonces quería empezar por ahí comentándoles esto. Pasamos, por favor. Otros aspectos entonces con los que se reconoce una actitud no profesional en el campo de la traducción, y esa es la premisa y por eso la ponencia se titula Traducción Profesional en la edición académica, porque el mensaje principal que queremos transmitir aquí es la necesidad de tener traducciones y traductores profesionales. Por ejemplo, expresiones como pues hay algo que no aparece, hay algo que aparece en Google, entonces así es, ¿sí? O sea, Google no es y no puede ser la fuente que respalde una decisión en traducción, y eso aplicaría, me imagino, para el resto de decisiones editoriales. Ni Google ni Wikipedia son las fuentes confiables. Y el caso contrario, es que no aparece en Google, si no aparece en Google entonces no existe, que es muy común en el lenguaje especializado, ¿sí? El lenguaje especializado tiene unos términos
bastante propios y particulares, y es probable que sean muy nuevos y es probable que no aparezcan sencillamente en una búsqueda en Google. Ninguna de esas dos expresiones da cuenta de un traductor profesional, como tampoco el Google Traductor, ¿sí? Hoy en día los traductores, muchas personas hacen mofa de nosotros, dicen, pero pues ya tu profesión no tiene futuro, pues Google está haciendo unas traducciones geniales. Ante eso habría que pensar enseguida, cuando hablemos de las competencias propias del traductor profesional, tenemos que mirar que esas son las competencias que solamente puede tener un ser humano, que no tendrá, infortunadamente o afortunadamente, no sé, la traducción automática. Y otra expresión, ante una decisión de traducción, el traductor no puede decir simplemente es que yo decidí que la traducción sería así porque así me suena mejor. Ese no es un criterio, ese no es un buen argumento. Los argumentos impresionistas, no sé, dejémoslos para si vamos a pintar la habitación de un color que me guste o algo así, pero en una decisión académica, editorial y en traducción, no es porque simple y llanamente así me suena mejor. Bien, primero les comento rápidamente el sistema internacional de las traducciones. Es evidente que en el mundo podemos hablar de tres tipos de lenguas. Tendríamos las lenguas que podríamos llamar, o más bien que se llaman como lenguas centrales, lenguas semiperiféricas y periféricas. Lenguas centrales, estamos hablando del sistema de la traducción. Entonces no tiene nada que ver con la cantidad de personas que hablen la lengua. Por ejemplo, el chino se considera una lengua periférica, así sea la lengua que más se hable en el mundo por la cantidad de población que la habla, pero no es el criterio aquí. El criterio es en traducción, cuáles son las lenguas que más se mueven en traducción. Lenguas centrales, tendríamos una, como dicen los franceses, una lengua que es hipercentral, que es obviamente el inglés, pero también tenemos lenguas que se consideran centrales como el alemán y mucho el francés. El español, nuestra lengua, se considera una lengua semiperiférica como el italiano, por ejemplo, y lenguas periféricas les mencioné, por ejemplo, el chino, el japonés, el portugués incluso se considera semiperiférica. Entonces, en este sistema internacional de las traducciones, lo que vemos es que el contacto que existe entre las lenguas periféricas y semiperiféricas casi siempre o generalmente pasa por las lenguas centrales. Lo que nosotros leemos en nuestra lengua, el español, semiperiférica, o lo que se lee en una lengua periférica, casi siempre es porque tuvo que hacer ese circuito de ir primero a la lengua central y de la lengua central nos llega. De hecho, en traducción editorial, por ejemplo en literatura, muchos editores toman decisiones de qué traducir a su lengua, es porque primero lo leen, por ejemplo, en francés. Entonces conocieron X autor en francés y entonces ya a partir de ahí deciden hacer la traducción a su lengua periférica. Entonces siempre la comunicación y esa transmisión de conocimiento entre las lenguas periféricas se da pasando por la lengua central. Podemos decir entonces, en ese sentido, que las lenguas centrales tienen un papel vehicular, de intermediaria. Y, como ya lo mencioné, pues la gran lengua central o hipercentral, que es el inglés. El inglés, hoy en día, que la consideramos como la lingua franca, en este mundo globalizado. De hecho, ahorita en julio, a inicios de julio, en la Universidad de Antioquia va a haber un congreso internacional del inglés como lengua franca, es decir, ya es algo, es un hecho, así es. Bien,
evidencias de o más bien como aspectos relacionados con todo esto del inglés como lengua franca y de las lenguas centrales. Veamos el asunto de los intercambios científicos. En los Estados Unidos, en las revistas científicas, las referencias que en dichos artículos científicos, las referencias que se hacen a autores extranjeros o a textos extranjeros son solo del 25%. ¿Sí? Todos sabemos que Estados Unidos, obviamente, la investigación y la publicación científica está al orden del día, entonces la mayoría de referencias se hacen de manera doméstica, como se diría en inglés. Y por ejemplo, publicaciones científicas en el extranjero es también solamente una cuarta parte de todas las publicaciones de Estados Unidos. Por ejemplo, en Japón y en Europa, fíjense cómo aumenta ese porcentaje. En Japón y en Europa el porcentaje de referencias extranjeras en los artículos científicos es del 40%, aumenta, y el porcentaje de publicaciones en el extranjero es del 71%. Y en los países en vías de desarrollo, nuestro caso colombiano, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de referencias extranjeras en nuestros artículos científicos del 70%, y como ustedes muy bien saben, casi siempre publicamos o buscamos publicar nuestros artículos científicos en el extranjero, en un porcentaje del 92%. ¿Sí? Entonces, es como todos estos datos como nos refuerzan ese asunto del sistema mundial de las traducciones, donde tenemos el inglés como esa lengua hipercentral o lengua franca. Bien, otro hecho, estamos en un mundo globalizado y la globalización trae consigo, todos sabemos, los asuntos de la estandarización, la normalización. Entonces, en traducción existe también una norma internacional de normalización que es la ISO 17100, que ya se asumió también como norma técnica colombiana. Anteriormente teníamos la NTC 5808, creo que era, pero entonces ya nos sumamos a la internacional, que es la 17100. ¿Sí? Entonces, la traducción profesional, si bien da cuenta de la diversidad, es como una de las cosas bonitas de la traducción, poder acercarnos al otro extranjero, a las otras culturas. También hay que decir que la traducción tiene procesos que ya están normalizados, tiene unas competencias que ya están bien descritas, tenemos unos procedimientos que ya están muy bien definidos. A partir de esto, entonces, la idea es que un traductor profesional pueda producir traducciones que estén al nivel de las traducciones de cualquier parte del mundo. Y eso nos lleva a pensar en gestión de la calidad. La idea de estas normas y la idea de la traducción profesional es que siempre estemos gestionando la calidad y que todas las traducciones, ojalá, de todas las revistas científicas de todo el mundo, pues estemos por una altísima calidad. Como les digo, entonces, la traducción no es una ciencia exacta, pero sí es una disciplina rigurosa. Sí tenemos procedimientos y estrategias rigurosos y bien definidos, aunque no sea una cosa de solamente blanco o negro. Entonces, quiero comentarles rápidamente cuáles son las competencias fundamentales que debe tener un traductor profesional. Entonces, ya con esto queda desmentido el ofrecimiento del letrero que les mostré al inicio del joven que ofrecía sus servicios simplemente porque tenía un examen C1 en lengua extranjera. El traductor
Básicamente, las dos grandes competencias que podemos resumir es una competencia de comprensión, de lectura en la lengua donde está escrita el texto original, y una fuerte competencia en expresión escrita en la lengua a la cual va a verter el contenido de ese texto original. Entonces, desglosando esas dos grandes competencias, tenemos estas: competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. Entonces, esto aplica tanto para la lengua del texto original como la lengua del texto al cual está traduciendo. Competencias lingüísticas, tenemos el traductor profesional debe tener una buena competencia léxica. Eso se ajusta, eso se complementa con la terminología, ahorita lo mencionaremos. Competencias gramaticales, eso pues cae de su peso. Obviamente un traductor tiene que conocer muy bien ambas gramáticas. Competencias semánticas, competencias fonológicas, la competencia ortográfica y la competencia ortoépica, que sería casi como una combinación de la fonológica con la ortográfica, ¿sí? El hecho de poder leer lo que está escrito en voz alta, de poder diferenciar los diferentes sonidos de las letras, por ejemplo. Bien. Las competencias sociolingüísticas, entonces un traductor debe ser capaz de reconocer los marcadores de relaciones sociales. Eso está muy emparentado también con las formas de cortesía en los textos, así sea un texto científico, un texto académico. Los textos tienen un tono, los textos tienen una carga de subjetividad, lo que nos lleva también entonces a tener un conocimiento de lo que son las expresiones propias de cada lengua, el registro en el cual el texto está escrito, y también entonces tener noticias al menos de los diferentes dialectos que pueda haber en una lengua. Y en cuanto a las competencias pragmáticas, estas sí son fundamentales en la traducción académica, porque aquí es donde el traductor debe saber reconocer, o debe tener más bien una competencia discursiva, una competencia de reconocimiento de organización del texto, y una competencia funcional. Esto está muy de la mano de todo. Ustedes seguramente conocen el asunto de la lingüística sistémico-funcional, de Michael Halliday, etc. Entonces, el traductor debe también tener esa competencia pragmática para poder caracterizar bien el texto que está traduciendo. Entonces, en la edición académica, específicamente, el traductor, ¿qué sabe? ¿Qué tenemos? La edición académica es un subconjunto del lenguaje general, ¿sí? Tenemos el lenguaje general, el que todos hablamos, cuando salimos allá a tomar café todos nos movemos en ese lenguaje general, pero en el momento de escribir un artículo académico no lo vamos a hacer como hablamos tomándonos el café, ¿sí? Ahí tenemos un subconjunto y una manera especializada de ese lenguaje general, en el cual tendríamos tres variables. Es la variación temática, del usuario y de la situación de comunicación. Entonces, aquí tenemos editores de diferentes revistas, me imagino, de todo el espectro que pueda haber de escritura académica. Evidentemente los temas cambian, siendo todos especializados. Obviamente el usuario cambia y también es un usuario especializado. Y la situación de comunicación. Entonces, ¿qué tipo de texto estamos escribiendo? ¿Qué tipo de informe? ¿Qué tipo de artículo? ¿En qué medios se está transmitiendo? Etcétera. Entonces, fundamental en las competencias de un traductor profesional, reconocer los elementos de organización textual. Básicamente tres. La coherencia, es decir, cómo está estructurada la información en ese texto. Un traductor debe ser capaz de reconocer eso. La progresión temática, los que vienen del lado de la lingüística recuerdan este asunto del tema y el rema, ¿sí?
es decir, cómo se articula la evolución de la información, el tema, cuál es la información que ya se tiene, que ya se sabe, el rema, la información nueva que se está presentando en el artículo, y el asunto de la cohesión, y es que evidentemente el traductor debe saber reconocer la relación entre las unidades semánticas y sintácticas que hay en el texto, ¿sí? Bueno, entonces, el traductor debe tener conocimientos en el campo temático que va a traducir. No quiere decir que el traductor sea capaz de producir por sí mismo ese saber científico que ustedes están publicando. No, no es eso. Pero el traductor sí debe tener algún conocimiento para poder hacer esa traducción. Y cuando no lo tiene, pues entonces el traductor profesional se documenta. Y debe ser capaz de documentarse y entender a partir de su documentación. Una competencia de comprensión, esa es la más obvia, ¿sí? Un traductor que no comprenda el texto, pues ahí ya nació muerto. Hay que tener una capacidad de documentación. A uno le llega un artículo especializado, pues uno tiene que saber de bases de datos, uno tiene que saber dónde buscar, uno tiene que saber cómo buscar y documentarse. Hay que tener un conocimiento de la terminología, y pienso cuando digo un conocimiento de la terminología no me refiero a la terminología específica de un saber en particular o de una disciplina, sino a la terminología como rama. Es decir, el traductor tiene que saber que si le llega un texto jurídico, o si le llega un texto de ciencias sociales, o si le llega un texto de medicina, él tiene que saber que cada uno de esos tres textos maneja una terminología particular, un lenguaje especializado. Entonces tiene que saber dónde va a hacer las búsquedas terminológicas para cada tipo de texto. Y por tanto, debe tener conocimiento de cuáles son los criterios normativos en cada campo, ¿sí? Cómo se utilizan entonces las nociones, los conceptos y los términos en cada campo, y criterios normativos que van desde criterios ortotipográficos. Un ejemplo muy sencillo, tomado del psicoanálisis. Existe el concepto de goce. Listo. Ahora, resulta que el psicoanálisis creado por Sigmund Freud, pero el goce aparece como un concepto con un teórico posterior a Freud que se llamó Jacques Lacan. Entonces, primera cosa, el goce es un concepto que específicamente pertenece al psicoanálisis lacaniano, listo, no freudiano, parte por ahí. Ahora, traducirlo al inglés. En inglés, la traducción automática, la traducción evidente sería traducir goce como enjoyment, ¿sí? Esa es la traducción de diccionario. Pero resulta que entonces el traductor tiene que buscar y tiene que saber que resulta que en inglés el goce para ese tema particular del psicoanálisis lacaniano en inglés es jouissance, la misma palabra del francés. Y yo les decía, también entonces tiene que saber de los criterios normativos. Bueno, entonces esa palabra en inglés se escribe igual que en francés, pero en itálicas. Entonces, es todo un simple ejemplo de un solo término que nos muestra como la complejidad de todo lo que un traductor profesional debe saber. En el año 58 del siglo anterior, un par de traductólogos, D'Arbelnet, canadienses, fueron los primeros en describir cuáles son los procedimientos de traducción. Ellos describen 7. Posterior a ellos vienen otros teóricos, otros traductólogos, y describen más procedimientos. Pero los otros, Newmark, otros teóricos, pero los procedimientos que ellos describen se desprenden de estos 7. No los voy entonces, además porque ya se me está acabando el tiempo, devolvamos, simplemente los menciono rápidamente. Los 7 son el préstamo, el calco, la traducción literal, la transposición, la modulación, la equivalencia y la adaptación. Fíjense que esas son cosas
que por el simple hecho de yo hablar una segunda lengua, pues no la sé. Estos son procedimientos que un traductor profesional debe saber, que debe estudiar y obviamente debe saber cuándo tomar la decisión acertada de cuál de los 7 procedimientos debe utilizar en X pasaje. Bien, otras competencias importantísimas: el traductor profesional debe saber manejar algunos recursos, fundamentalmente, por ejemplo, que pueda manejar las herramientas de traducción asistida por computador. La traducción asistida por computador no tiene nada que ver con la traducción automática, ¿sí? No es el Google Traductor. La traducción asistida por computador es un software, hay unos de pago, hay otros gratuitos, que le ayudan al traductor a segmentar el texto, por ejemplo, frase por frase. Así es más fácil para que el traductor no tenga omisiones. Cuando uno está traduciendo un día seguido, pues en la tarde uno ya está muy cansado y muy fácilmente se saltan los renglones. Entonces ayuda para ese tipo de cosas, ayuda a mantener una consistencia porque uno puede crear su propio glosario, entonces para mantener la misma terminología a lo largo del texto. También si es un traductor que trabaje bastante con terminología, también tiene conocimiento de los extractores terminológicos y de las herramientas de gestión terminológica. Y como estamos hablando de edición académica, estamos en un lenguaje bastante especializado y cada área tiene su lenguaje de especialidad, y en eso sí el traductor tiene que saber cómo buscar ese lenguaje especializado. Para eso, por ejemplo, las bases de datos terminológicas, las más comunes, las más famosas, IATE, que es la base de la Unión Europea, o Termin Plus, que es un canadiense. Los canadienses son muy buenos en este asunto de la terminología. UNTERM, que es la base de datos terminológica propia de las Naciones Unidas. Y también, obviamente, saber buscar, consultar los diccionarios especializados de cada rama. Hay diccionarios médicos, diccionarios jurídicos, diccionarios de ingeniería, etc. En la ACTI tenemos un código de ética. Toda persona, todo traductor que quiera hacerse miembro de la ACTI pasa por un proceso un poco riguroso. Hay que presentar un examen de traducción, hay que presentar una entrevista y obviamente suscribirse a este código de ética, que de alguna manera podemos ver entonces cuáles son como nuestros deberes y derechos. Entonces simplemente lo voy a mencionar rápidamente. Tenemos en la página de la ACTI está el código, el principio de cumplimiento de la ley y lo previsto en este código, conservar la dignidad y el decoro de la profesión, el principio de honradez con los clientes, el principio de lealtad profesional, el principio de la reserva o secreto profesional, el principio de la neutralidad en la traducción. Pasamos. Defender los derechos de autor del traductor conforme a las normas vigentes. Tenemos el principio de eficiencia y de la calidad, principio de responsabilidad, principio de libertad y principio de solidaridad. No los voy a describir, pero lo ideal es que un traductor se pueda regir por un código de ética, y aquí en Colombia tenemos este código de ética que nos rige. Tenemos también unos derechos. El traductor, y hay que decirlo muy claramente, el traductor sí es un autor. El traductor también se conoce como autor derivado. Eso no es usurparle de ninguna manera la autoría de la investigación o del artículo original al investigador, porque el traductor es autor de la traducción, no de la generación de conocimiento. Pero sí, ya en las leyes a nivel mundial de derechos de autor está muy claro, el traductor sí es autor. Todavía hay invisibilidad, ¿sí? Es muy común que en las revistas científicas se publican los textos traducidos y nunca se pone traducido por quién. Lastimosamente no se da ese crédito al traductor. No sé si hay una desconfianza por parte del autor, que le van a robar el protagonismo,
o qué sé yo, pero sí, lastimosamente todavía no está bien establecido este asunto de dar el crédito al traductor. En la traducción del mundo editorial en libros, en Europa ya esto es, y en Argentina es lo común. Ya ustedes ven libros de Francia, España, Argentina, donde en la portada aparece el nombre del traductor debajo del nombre del autor. Para este tipo de cosas, por ejemplo, algunos traductores nos inventamos unas estrategias y todavía nadie nos ha puesto atención. Por ejemplo, cuando ofrecemos el servicio de traducción decimos, si en la publicación del texto traducido aparece explícitamente el nombre del traductor, se le hará un descuento del 5%. No, ni aún así nos ponen el nombre. Bueno, y hay que tener claro que el traductor no es responsable por cualquier violación de derechos de autor que haya en el texto original. Para hablar de asuntos de costos, lo ideal sería que tuvieran ustedes más bien como al traductor profesional en su planta de tiempo completo, con un contrato laboral, bien pago, con todas las garantías de prestaciones sociales y laborales, pero por lo general los traductores somos muy freelance, que se llama, independientes. Entonces, como les decía al principio, para una traducción del inglés al español, la tarifa que es la tarifa que se tiene establecida para el caso colombiano y latinoamericano, se mueve entre los 6 o 7 centavos de dólar por palabra, inglés-español. Y a partir de esa tarifa, estamos hablando de los traductores independientes, hay algunos incrementos. Si es una lengua rara, eso sube el costo. Si es traducción inversa, es decir, si la traducción es del español a la lengua extranjera, eso también es un incremento en el costo. Además, porque cuando hacemos traducción inversa, es imperativo que tengamos un revisor, un colega traductor que nos revise la traducción. Entonces ahí hay que compartir gastos también. Por ejemplo, si es un encargo urgente, es decir, cuando el cliente necesita la traducción pero pantier. Entonces, por ejemplo, los traductores de la ONU de planta, de tiempo completo, ellos traducen 1.750 palabras por día, de tiempo completo y de planta. O sea, es un rango bastante bajito. Entonces, un traductor independiente obviamente tendrá un rango mucho menor que esto. Él no es de tiempo completo, no es de planta. Entonces, cuando es un encargo urgente, entonces hay que aumentar ese número de palabras por día, entonces también eso incrementa costos para que lo tengan en cuenta. Si toca trabajar un fin de semana, eso también implica un costo. Y ya si el texto tiene ciertas particularidades como formatos muy especiales, imágenes, o por ejemplo si se necesita un software de lectura de OCR, etc. Entonces, los editores académicos, ante todo, confiar en el traductor. Obviamente, se supone que entonces tienen un traductor profesional en su plantilla para poder confiar en él. ¿Sí? En nuestro caso colombiano tenemos, como les acabé de decir, la Universidad de Antioquia con un pregrado de traducción, tenemos, y a nivel internacional cada país tiene las asociaciones de traductores que son los que respaldan la idoneidad de sus traductores. La idea es que el editor académico tenga una buena comunicación con el traductor, que le pueda plantear las dudas al traductor y entre los dos lleguen a un buen acuerdo y a unas buenas decisiones de traducción. Si hay una buena comunicación entre el editor y el traductor, es maravilloso porque entonces el editor va a servir de un muy buen puente con el cliente, ¿sí? Y le va a poder explicar al cliente por qué se tomaron ciertas decisiones de traducción que el cliente no entendía bien. El editor, lo ideal es que el editor no intervenga el texto de manera aleatoria, que siempre consulte al traductor y entre los dos miren cuál es la mejor decisión,
¿sí? A veces cuando se interviene el texto así, pues muy fácilmente se puede caer en un error. Entonces siempre es mejor, antes de intervenir el texto, consultar con el traductor y concertar algo. Y si hay sugerencias en la corrección de la traducción, pues si es el texto en formato electrónico, lo ideal sería siempre utilizar la opción de control de cambios de Word, para que entonces ambos puedan ver cuáles son los cambios sugeridos. La traducción es fundamental para la circulación del conocimiento en este mundo globalizado. Entonces podemos decir que ya no estamos perdidos en la traducción, sino que más bien nos encontramos gracias a la traducción. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del profesor Jaime Velázquez. Si hay alguna persona que tenga inquietudes, por favor levantar la mano. Hola, tengo una pregunta sin ningún ánimo de polemizar. Cuando hacen traducciones que provengan de inglés o de cualquier otra, ¿cómo manejan el tema del lenguaje inclusivo versus la normativa de la RAE o esas, digamos, términos o situaciones lingüísticas en donde puede haber diferencias de opinión? Una cosa dice la lingüística, la normativa, la RAE incluso, y otras disciplinas que están en el debate. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, muy actual. Hay una cosa sí es clara, las decisiones de edición las toman ustedes, los editores. Entonces, cuando uno recibe un encargo de traducción, entre las cosas que yo mencionaba ahora de la buena comunicación entre el editor y el traductor, el gestor de proyectos o el editor directamente que le está haciendo a uno el encargo, desde el principio entonces debe plantear cuáles son las condiciones de cómo se traduce en esa revista o en esa editorial en particular. Entonces es una decisión editorial. El editor le puede decir al traductor, aquí utilizamos por ejemplo el lenguaje inclusivo, entonces vamos a usarlo de esta manera. Sí, ya entonces es como entre los principios que planteábamos en el código de ética, uno de los principios es que es la libertad del traductor. Si el traductor no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo, si no le gusta, pues él tiene toda la libertad de rechazar el encargo y remitírselo a un colega que no tenga ningún problema con eso. Entonces, en traducción editorial hay que seguir los parámetros que a uno le indique el editor, así de simple. Ya en las traducciones que uno haga por cuenta propia, ya cada uno tendrá su criterio frente a eso. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente la presentación del profesor Jaime Velázquez. A continuación, Ivonne Lujano, licenciada en Educación de la Universidad Autónoma del Estado de México, magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, además especialista en procesos editoriales científicos de acceso abierto y embajadora del Directory of Open Access Journals, DOAJ, nos acompaña en el desarrollo del tema Calidad en revistas latinoamericanas, ¿por qué DOAJ apunta hacia la inclusión y la diversidad? Bienvenida.